Sí, diste varios ejemplos con referente a juicios. Ya, ¿y qué te parece, Hannah, el juicio de Dios? Eh, Como que es un poquito difícil de entenderlo. ¿Por qué? Si había, digamos, causas por las cuales Dios actuó de esa manera. ¿Qué es lo difícil para ti? ¿Aceptar que Dios pueda hacer una cosa así? Yo creo que es como, más que nada eso, es como tener claro el concepto de juicio, qué es lo Ya. que es. Juicio viene siendo, digamos, la reacción que produce la santidad de Dios frente al pecado flagrante hecho por el hombre, que es obviamente una ofensa a la santidad de Dios y a su persona. Y Dios entonces, su santidad demanda justicia. La justicia en este caso demanda un juicio sobre la maldad. Y el juicio va a detonar en una acción de Dios sobre aquel que está ejerciendo el pecado. Claramente un castigo, eso es un castigo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no tolera el pecado. Entonces Dios dice, toda alma que pecare, esa morirá. Entonces, delante de su presencia, mire, vamos a ver algún versículo que nos diga al respecto de esta verdad. Vamos a ir al libro de Salmos y vamos a ir al capítulo 5 de Salmos. Entonces, mira lo que dice desde el versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Por qué? Tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. ¿Se da cuenta? Entonces aquí inclusive este cumplimiento fue literal. Destruirás a los que hablan mentira. En este caso, Ananías y Zafira hablaron mentira. Entonces Dios los destruyó. Entonces mira lo que dice, más yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo. El autor de Salmos estaba obviamente con su corazón rendido a Dios y por eso dice, a pesar de él estar rendido a Dios y estar dentro de lo que podríamos llamar cubierto por la gracia, por la misericordia de Dios por medio de la fe, entonces él reconoce la abundancia de la misericordia de Dios y por esa razón él va a entrar en su casa y adoraré en tu santo templo, en tu temor. Y vamos a revisar un poco por qué él está tan así, como quien dice, eh, agradecido, agradecido de poder entrar en la casa de Dios y adorar. Mira lo que dice en el libro de Salmos también, me salí de Salmos, y vamos a ir al capítulo 24 de Salmos, de Jehová de la tierra y su plenitud. Y aquí en el versículo 3 pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Mira los que califican para estar. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá la bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Entonces, ahí te das cuenta que un Dios santo va a recibir adoración no de cualquier inmundo pecador, sino que Él quiere recibir adoración de un pueblo que también sea santo. Entonces, claro, si uno pregunta, ¿puedo yo calificar entre el versículo 4 para recibir la bendición del versículo 5? Particularmente, ningún ser humano califica, pero por el hecho de haber creído en Jesucristo, por el hecho de haber creído en su obra redentora, entonces somos declarados justos en Cristo y allí podemos entrar entonces al lugar para adorar y levantar manos limpias, sin iras ni contiendas. Entonces, volviendo al capítulo 5, entonces, donde dice,
Tú no eres un Dios que se complace de la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Para nosotros la mentira quizás es un detalle en Chile, pero para Dios no es así. O sea, para Dios la mentira es causa de muerte delante de su presencia. Entonces, y mira a la altura de qué pone la mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. O sea, puedes echar mentiritas chicas, puedes decir mentiras blancas, puedes decir mentiras rosadas. Para Dios es mentira, nada más. Entonces Dios no se complace de eso. Va a destruir a aquel que habla mentira. Entonces, mira lo que dice después. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. En la boca de ellos no hay sinceridad, hablando de aquellos que son impíos. Sus entrañas son maldad, el sepulcro abierto su garganta, con su lengua habla lisonjas. Mira lo que pide, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Se rebelaron contra ti. Y el contraste es como la antítesis o el antónimo. Alégrense todos los que en ti confían, como él decía, por la misericordia de Dios puedo entrar en tu casa. Entonces, aquí, más yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Entonces, ahí se cumple de nuevo, pero alégrense todos los que en ti confían, o sea, todos aquellos que ponen su fe en ti, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. O sea, el mismo Dios que te ha de castigar, que te ha de condenar, en un momento, si acaso no te arrepientes, es el mismo Dios que te salva. Dios te libra de su propia ira, porque tú, Jehová, bendecirás al justo y como un escudo lo rodearás de tu favor. Gloria a Dios. Entonces, para creyentes, mira, para creyentes hay tremendas, tremendas promesas. Entonces, podemos dar voces de júbilo reconociendo la misericordia de Dios, porque Dios nos defiende. Antes éramos hijos de ira, antes la ira de Dios estaba sobre nosotros, hoy día no. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la tremenda diferencia. ¿Y el por qué Dios hace estas cosas? Porque su carácter santo, entonces demanda justicia. Y como Dios, como lo estamos estudiando, es justo, o sea, Dios no va a hacer algo por su propio capricho, Dios va a hacer algo porque Él dio a conocer su ley. Y su ley es una extensión de su carácter. Y Dios dice, yo aborrezco esto en los 10 mandamientos. Dice, no dirás falso testimonio, que equivale a no mentir. Entonces, el hombre que miente y no se arrepiente va a exponerse al juicio de Dios. Eso es así. Y lo vemos desde el Génesis con el diluvio y con Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento. Entonces, el concepto de la santidad de Dios no deja indiferente a Dios por la maldad del hombre, sino que su ira se enciende y por eso entonces la santidad demanda justicia, la justicia demanda juicio, el juicio de Dios da paso a la ira de Dios y en la ira de Dios entonces se ejecuta un juicio y lamentablemente siempre cuando Dios se ira, siempre cuando Dios ejerce un juicio, alguien va a morir. Eso es inexorable. ¿Por qué? Porque eso es muestra de que Dios está actuando y está reaccionando por la maldad de alguien. Entonces, cuando ya Dios se harta de la maldad de alguien, Dios envía su juicio. Es un Dios misericordioso, tardo para la ira, pero que se duele del castigo. Pero el hecho de dolerse del castigo no quiere decir que no lo vaya a ejercer. Miren, vamos a ir a otro libro donde nos da a entender claramente el carácter de Dios. Libro de Éxodo, en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Miren lo que dice en los 10 mandamientos. Mandamiento 1, mandamiento 2, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento 1. Este es el primer mandamiento, porque acá es solo una introducción y habló Dios estas palabras diciendo, aquí pone su firma, que quién estaba diciendo esto, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es lo primero que Dios dice. No va a haber ningún Dios aparte de mí.
que tú puedas adorar. O sea, Dios exige absoluta exclusividad. No te hará más imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Mire lo que dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. O sea, sabemos que Dios es omnipotente. No hay nada que pudiera frenar el actuar de Dios. Fuerte, celoso. O sea, cuando hablamos de celo, y si comparamos los celos humanos, no tienen nada que ver, porque los celos humanos tienen su fuente, el celo humano tiene su fuente de la desconfianza y muchas veces de situaciones de pecado. En cambio, el celo de Dios es justamente lo contrario. Su fuente es su santidad. Y esa santidad mira lo que hace, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, está viendo aquí que Él va a ser un duro, podríamos llamar muro, sobre aquellos que no aman su nombre ni su palabra. Entonces, pero mira lo que dice el verso 6. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Estamos hablando del libro de Éxodo y Dios ya estaba condicionando su amor o el amor que aquellos adoradores tuvieran por Él a guardar sus mandamientos. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo en el libro de Juan? Dice claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí te das cuenta que es el mismo Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. La misma condición de amor de aquellos que le adoran a guardar sus mandamientos. Entonces, aquí te das cuenta que Dios es misericordioso, pero que también tiene absoluto poder y completamente derecho a ser fuerte y celoso en cuanto a su gloria y santidad. Él no la comparte con nadie. Mire lo que dice acá. En 6 días, por aquí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios no va a pasar por alto la condición pecaminosa del hombre. Y si el hombre juega con su santo nombre, solamente por el hecho de hacer chistes con el nombre de Dios, está tomando el nombre de Dios en vano. Y si maldices en el nombre de Dios, es porque estás tomando el nombre de Dios en vano. Entonces, Dios no va a tomar por inocente a quien tomare su nombre santo en vano. Entonces, ¿por qué? Porque su nombre tiene que ver con su persona. Y por esa razón, Dios no va a tomar por inocente al culpable. Entonces, más en este otro mandamiento que viene siendo el cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo, y él explica por qué. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día, el día de reposo para Jehová tu Dios. ¿Para quién es el día de reposo? ¿Para nosotros? No, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová la tierra y los cielos, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por cuanto Jehová bendijo y lo reposó y lo santificó. Ahí nos podemos dar cuenta que nuestro Dios es grande en misericordia. Se duele del castigo, pero no se le va a cortar la mano en el momento de ejercer un juicio si acaso el hombre lamentablemente no se vuelve a él y se aparta del pecado. Eso es lo que Dios quiere conseguir con sus juicios. Y también lo mismo quiere conseguir de nosotros cuando nos disciplina. Es como un padre amoroso. El padre realmente que ama a sus hijos, él, dice la Biblia, y también nos da a entender nuestra propia experiencia, o sea, nuestra propia vivencia. ¿Qué padre que ama a su hijo va a hacer que éste haga todo tipo de maldades sin poder poner estorbo sobre su vida? Si crías a un hijo así, vas a terminar con un delincuente de 12 años, ahora de 10 años, porque más niños cometen atrocidades más grandes. Entonces, el padre que ama a su hijo lo reprende y lo disciplina. Ahora, en cuanto a lo que es el juicio, ya es algo más serio. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando Dios ya ve que un corazón no se va a rendir
que un corazón no se va a sujetar a su ley, que el pecado es flagrante y permanente, entonces llega el momento en donde Dios se harta y envía su juicio. Y claro, como hemos dicho, ves que hay juicio de Dios, alguien muere. Y eso es muy serio, sinceramente, es muy serio. Yo no me atrevo a jugar con eso porque es increíble cuando Dios quiere en un momento liquidar a alguien, no se equivoca ni en un milímetro. Entonces, la verdad de esta palabra es tremenda. No sé si acaso ha quedado algo más claro este concepto para ti, hermana Nadia. Sí, sí me quedó más claro, Valentín. Qué bueno, me Sí, alegro. Porque si aún no ha quedado claro, seguimos explicando para darle una vuelta más. No sé si acaso ha quedado suficientemente claro. sí, me quedó muy claro. Perfecto. Gracias. Entonces, muy bien. Vamos a ver, ¿tienen alguna otra pregunta acerca de la justicia de Dios? Porque estamos estudiando nuestra lección 7, Dios es justo. Yo quería preguntar, hermano Valentín, Hermano Pedro, bien. este, la justicia de Dios sí es, a veces bastante dura, ¿no? En los ejemplos bíblicos, por ejemplo, Ananías y Zafira y Jezabel, Antiguo Testamento, como usted dijo, eh, eso de los dos hijos del profeta, pero con ellos ha sido bastante duro, pero por ejemplo, no ha sido duro con el Herodes que decapitó a Juan Bautista, por ejemplo. No se lo ve tan duro mm, como con ellos, por ejemplo, con relación a Nerón. Y así debe haber ejemplos, pero entonces es difícil entender, ¿no? Esto, pero debe ser la sabiduría de Dios combinado con la santidad, que esto explica en algún momento, pero es algo muy difícil para entender. Seguramente un día seremos capaces de entender si es que el Señor, eh, digamos, puede querer explicar eso. No, no creo que sea ni necesario, tal vez. Y eso, ¿por qué la justicia de Dios se ve en algunos bien duro y en algunos no tanto? En Ananías y Zafira fue una simple mentira, muy, bueno, una mentira mala, pero algunos han hecho muchos males, ¿no? Muy bien. Buena pregunta. En todo caso, muy buena pregunta. ¿Cómo es que ahora, sintetizando para poder comprender, el planteamiento es, Dios actúa de manera evidente sobre la mentira de Ananías y Zafira? ¿Qué podríamos pensar a ver, ¿cómo podríamos llamar? Para nuestra comprensión de los hechos, para nuestra comprensión de los hechos como algo relativamente pequeño, una mentira no más. Ahora, el problema del pecado y su pecaminosidad, valga la redundancia, la pecaminosidad del pecado, es que cada hecho de pecado que tú realizas, sea para nosotros los hombres más grande o más pequeño, para Dios es una ofensa a un Dios santo, justo y verdadero. Entonces, el valor de quien es ofendido es mucho más importante que la misma ofensa. Para poder entender, quizás, para nuestro propio entendimiento, la mentira de Ananías y Zafira es menor que cortarle la cabeza a Juan el Bautista. En cierto aspecto podríamos decir, Ananías y Zafira no mataron a nadie, este hombre mató a alguien. ¿Y por qué tenemos ese concepto? Básicamente porque lamentablemente nuestra cosmovisión cultural es latinoamericana. Ahora, tú me podrás decir, pero ¿qué tiene que ver? Claro que tiene que ver. Y te voy a explicar por qué. Las personas que llegaron a Latinoamérica a conquistar fueron españoles. Los españoles abrazaron la contrarreforma, o sea, primó el catolicismo sobre su nación y ellos transmitieron esa misma idea a todas las naciones que conquistaban. Ahora, cuando llegó Cristóbal Colón, llegó apoyado por Isabel la Católica.
Entonces, él llegó también con el evangelio católico, supuestamente, para evangelizar a los que eran aborígenes. Tú sabes muy bien qué es lo que pasó. O sea, aparte de robarse todo lo que pudieron, eh, no de parte de Cristóbal Colón, pero sí de los que vinieron después, se robaron todo lo que pudieron y supuestamente andaban con sacerdotes para que ellos evangelizaran, pero claro, ellos querían evangelizarlos en su evangelio, que es un evangelio falso, en donde el pecado de la mentira y el pecado de el robo son pecados veniales. En el catolicismo, la mentira y el robo son pecados veniales. ¿Qué quiere decir? No te llevan al infierno. Entonces tú vas a hacer una, ¿cómo le llaman? Una penitencia chiquitita, unos padres nuestros, das una ofrenda y estamos listos. Y se acabó el problema. En cambio, si tú te fijas bien en lo que hemos expuesto en los 10 mandamientos, Dios hizo 10 leyes para gobernar el mundo. Esos son los 10 mandamientos. Si tú reunieras un equipo de abogados y les dieras la tarea de hacer solo 10 artículos de ley con los cuales se pudiera gobernar el mundo, aquí tienes. Este trabajo ya está hecho. Dios lo hizo. Y mira dentro de lo que Dios exalta dentro de la relación entre los seres humanos, porque los primeros 4 mandamientos que hemos estado revisando tienen que ver con la relación entre Dios y los hombres. Ahora, del mandamiento 5 en adelante, tiene que ver con la relación entre los seres humanos. Y entre los seres humanos, Dios dice, lo primero que dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, la relación más cercana que 2 seres humanos pueden tener, padre e hijo. Entonces, Dios pone un mandamiento y dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados en la tierra que tu Dios te da. Mira, ahí hay una promesa. Si tú honras a tu padre y a tu madre, Dios te da una bendición. Se van a alargar los días de tu vida en la tierra. Entonces vas a poder vivir más. Dentro de lo que Dios dijo que no quería que sucediera, no matarás. O sea, lo que equivale al asesinato, no a la condena de muerte como algunos creen. Dios no quiere asesinatos, o sea, que muera el inocente. Pero sí Dios le da la capacidad al hombre de hacer justicia y de tener leyes, y aquellos que traspasan esas leyes y merezcan esta pena tendrían que sufrirla, porque de hecho Dios lo hizo con su pueblo desde siempre. Dios siempre hubo condena de muerte para los que lamentablemente pecaban de alguna manera que Dios había dicho que no se debía hacer. Entonces, no cometerás adulterio, no hurtarás. Entonces ahí está el robo. No hablarás con tu prójimo falso testimonio, y eso equivale a no mentir. Entonces, si fuera solo un detalle, ¿tú crees, hermano Pedro, que Dios hubiese puesto esto en los 10 mandamientos? Si fuera algo sencillo o algo así como laxo, no sé, eso es cualquier cosa. No, no es cualquier cosa. No codiciarás, mira, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Por qué Dios tiene que ser tan específico y nombrar una por una casi las cosas? Porque lamentablemente nosotros los hombres siempre queremos hacer trampa a las leyes de Dios. Y Dios está diciendo claramente que no debes codiciar nada, absolutamente nada de tu prójimo. Entonces, tenemos a un Dios que específicamente habla que no vas a mentir y que no vas a robar. Y tenemos a gente que lamentablemente se crea su propia religión, como son los católicos, y dicen que estos pecados no te van a llevar al infierno. Entonces, por otro lado, en Apocalipsis dice que ningún mentiroso, que ningún ladrón va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, es tremendo el contraste. Ahora, vamos viendo por qué Dios en su momento no hace juicio contra los malos, porque eso es una pregunta tremenda. ¿Por qué Dios no hace juicio contra los malos de manera evidente, cosa que lo veamos que está haciendo una maldad y caiga muerto, por ejemplo? Vamos a ver en el libro de Salmos si hay alguna respuesta al respecto de esta situación. Vamos a ver en el libro de Salmos, en el capítulo 73 de Salmos. Aquí este salmo es un salmo de un hombre que se llama Asaf. No es de David, es de Asaf. Salmo de Asaf. Asaf, ¿quién era? Él era el que podríamos llamar el jefe de coro en ese momento del templo, ¿ya? El que dirigía la adoración en el templo.
Entonces, mira lo que le sucede a Asaf. Y empieza Asaf su salmo diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Vuelve Dios a manifestar en su palabra que Él está en una situación de bondad y misericordia. ¿Para quiénes? Para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice, aquí empieza a contar su testimonio Asaf. En cuanto a mí, se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Y viendo la prosperidad de los impíos, mire, la prosperidad de los impíos, o sea, está viendo aquí que los malos prosperan. ¿Y qué pasa? Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. O sea, esta gente que hace maldad, que no se preocupa del día de su muerte y que parece que siempre les va bien, no pasan trabajos como los otros mortales. Oh, mira, hay un dicho que yo he escuchado muchas veces aquí en Chile, no sé si acaso ya en Bolivia. A los sinvergüenzas le va bien en la vida y a los que son hombres honestos siempre están sufriendo. Y es lo mismo que dice aquí. Los sinvergüenzas le está yendo bien, más encima son soberbios. ¿No son así acaso los narcotraficantes? Muchas veces los ves, tienen tremendos autos, tremendas mansiones, viven a cuerpo de rey y como que a ellos nada les va a suceder, no les va a llegar juicio por ninguna parte, tienen grifería de oro, es tremendo, es tremendo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Los que siempre tenemos que pagar impuestos, los que tenemos que trabajar temprano, los que muchas veces nos cansamos de tanto trabajar. Los ojos se les saltan de gordura, dice, logran con creces sus antojos, estos que son sinvergüenzas. Se mofan más encima y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo. Mira hasta dónde llegan. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. O sea, más encima utilizan el aparato estatal para estar mejor todavía. Me salió algo de la política, es tremendo esto, pero mira, es evidente, es terrible. Y en el versículo 11, mira lo que dicen ellos, los sinvergüenzas, los que son soberbios, los que están prosperando aparentemente, que no tienen ninguna congoja. ¿Cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Mira lo que dicen los malos, los que prosperan en la tierra. ¿Hay conocimiento en el Altísimo? O sea, más encima se ríen del Altísimo, como que Dios no tuviera ninguna injerencia. Bueno, a lo mejor aceptan que Dios creó los cielos y la tierra, pero ahora ya Dios está retirado, Él no se hace problema con el hombre, Él está viviendo en una situación donde está completamente feliz en su universo o en su cielo de gloria y no tiene nada que ver con el hombre. Eso es lo que están diciendo. O sea, teosofismo. Y aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Vaya, aquellos hombres que predican este supuesto algo de la prosperidad, porque no le voy a llamar evangelio, la sinvergüenzura de la prosperidad, le voy a decir que eso es la verdad. Entonces, decían que si Dios estaba contigo era porque tú tenías mucho dinero. Era una cosa muy parecida a lo que creían los fariseos, que si tú tenías el favor de Dios, nunca jamás te ibas a faltar nada. Entonces, Pablo Escobar, entonces era bendecido por Dios, porque él tenía hasta grifería de oro hasta en su cárcel. Es imposible creer así, de acuerdo con las Escrituras. Si tú estás en contra de las Escrituras, puedes creer cualquier cosa, pero si estás a favor de las Escrituras, vas a creer conforme a las Escrituras. Entonces, verdaderamente, aquí viene la queja de Asaf. Aquí viene la queja de Asaf. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. O sea, me he tratado de portar bien, Señor. Yo soy un levita de la adoración aquí en el templo. Chuta, yo trato de vivir decentemente, pagando mis impuestos y todo. Y mira cómo me va. Siempre estoy azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Es tan difícil para mí levantarme, ir al trabajo. Ya no tengo ganas de ir porque estoy muy, muy, muy cansado. Entonces, de nuevo, se está acabando el tiempo. Entonces,
Si dijera yo y hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé en saber esto, fue duro trabajo para mí. Mira lo que sucedió. Esto sucedió desde que Asaf sale de su casa y va caminando hacia el templo donde tiene que dirigir la adoración y la alabanza y va pensando todas estas cosas. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿El fin de quién? De los soberbios, el fin de los sinvergüenzas, el fin de los que tienen tremendas fortunas, en el fin de aquellos que se ríen de Dios, el fin de aquellos que inclusive pueden llegar a desconocer la existencia de Dios. Ciertamente los has puesto en deslizadero y en asolación los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores. ¿Cuándo le va a pasar eso a ellos? Obviamente cuando se mueran. Todo ser humano, una vez que viva, según dice la Biblia, está escrito que viva una sola vez. Y después de esto, ¿qué va a suceder? El juicio de Dios. Todo ser humano va a dar cuenta a Dios de sí. Entonces, ese terror le va a venir como el sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma. Aquí viene el arrepentimiento de Asaf por haber solamente dudado un momento de lo que Dios estaba haciendo. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Mira lo que dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. O sea, Asaf se reconoce completamente como que estaba en una especie de locura al solamente dudar de su condición delante de Dios y de la condición de los malos. Con todo, si yo estuviera contigo, me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. O sea, después de todo lo que me has soportado, Señor, de todas las veces que he sido débil, de todas las veces que tú has tenido que tener misericordia de mí. Mira, me has tomado de la mano derecha y así todo me recibirás en tu gloria. Y ahí empiezas a clamar, a adorar a Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Ahí se dio cuenta del valor de las cosas materiales en relación al contraste de las cosas celestiales, de las cosas que son eternas. Entonces, mi carne y mi corazón desfallecen, más mi roca, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Bendito sea su nombre. Asaf reaccionó completamente a esta locura momentánea que le vino y más encima se reconoció que había sido y había sido de lo peor. Se había comportado como una bestia que no entendía. Entonces, allí, después de reconocer y también arrepentirse de su pecado, entonces empieza a clamar a Dios porque Dios era su único refugio y su única esperanza. Porque aquí que todos los que se alejan de ti perecerán y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, mire lo que declara, ahora hace una declaración, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Bendito sea el Señor. ¿Se dan cuenta? Este es un salmo maravilloso para mí. Es un salmo muy parecido al Salmo 37, pero de una manera más personal. Este es un testimonio de Asaf, de cuando salió de su casa, iba al templo a adorar a Dios y en el camino se puso a pensar tonteras y cuando se dio cuenta que todo era una tontera, cuando pisó el umbral de la casa de Dios, dijo, este es el fin de ellos y cuál es el fin mío, me vas a recibir en tu gloria. Oh Señor, qué burro fui al pensar esto. Eso es lo que dijo. Qué burro fui. Razonaba como una bestia. Entonces, ¿te das cuenta? Aparentemente, el juicio de Dios no estuviera tan cerca de muchas veces los más malos que uno podamos considerar. Pero te das cuenta cómo Asaf se dio cuenta de que sí el juicio de Dios estaba a la puerta y que en cualquier momento esto iba a suceder, porque aún por más que tengan poder y dinero, va a llegar el día en que su vida se va a terminar. Y eso lo controla absolutamente el Dios del cielo y nadie más. Dios es el que quita la vida. Dios es el que determina cuándo va a ser el último segundo que yo vaya a participar en el escenario de esta vida. Y después de esto, según lo que dice la Escritura, viene el juicio.
Y eso es absolutamente claro. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Qué podrá ser más grande? ¿Un juicio posiblemente evidente en esta tierra o el juicio eterno? ¿Qué pesa más? Entonces, en este caso, Asaf reconoció que Dios le había tenido misericordia. ¿Puedes tú comprenderlo ahora, Pedro, con mayor claridad? Sí, hermano, gracias. Sí, realmente. Oh. ¿Había leído antes el Salmo 73? No, no lo había, lo he debido leer, no, no me acuerdo, hermano, creo que no, no lo tenía por Ya, lo menos presente al momento de hacerlo. Sí. ya. Es un salmo maravilloso y cuando te Oh, detienes a meditarlo, con mayor razón. ¿Por qué? Porque ves cómo con claridad alguien pensó lo que muchas veces nosotros pensamos y sintió lo que muchas veces nosotros sentimos. Sentimos muchas veces angustia, sentimos desazón, sentimos un poco de impotencia frente a la maldad de los malos. Y mira cómo prosperan los sinvergüenzas. Tenemos a los congresistas que muchas veces nos torturan con todas las barrabasadas que hacen y se gastan el dinero de nuestros impuestos. Y ahí están, como que nada les pasa. Pero va a llegar el día en que van a tener que dar cuenta de cada una de sus maldades. Ojalá Dios tenga compasión y les salve, pero muchas veces ni ellos mismos quieren reconocer a Dios. Así que ahí tenemos una verdad, pero latente. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza obviamente está en el Dios de Asaf, en el Dios de nuestra salvación. Gloria a su nombre. No sé si hay alguna pregunta más o hay algún concepto que no haya quedado bien claro. los pecados, hermano Valentín, que no, digamos, de los malvados, que no son juzgados aquí en la tierra, los va a juzgar nuestro Dios, o sea, después de la muerte de los malvados, ¿no? O sea, en el día del juicio. Absolutamente, Ujú. absolutamente. De acuerdo con lo que dice la Escritura, una vez que la persona muere, después de esto viene el juicio. O sea, para muchos entendidos, el juicio es individual, no es un juicio colectivo. Vas a pasar solito delante del tribunal de Dios y Dios va a estar allí, va a ser tu juez y va a juzgar tu vida. Y tú vas a tener que reconocer que todo lo que Dios haga en ese momento va a ser lo que tú realmente mereces. Entonces, en este caso nosotros tenemos la gran salvedad de que somos sus hijos y por esa razón no vamos a recibir un castigo, sino que vamos a recibir la entrada al reino de los cielos. Pero en el caso de aquellos hombres que no conocen a Dios y no quieren arrepentirse, porque la Biblia dice así, son los hombres los que no quieren arrepentirse. Entonces, es un deber de los hombres arrepentirse delante de Dios, de todos los hombres, según lo que dijo Pablo. Entonces, nosotros estamos en ese aspecto guardados por su gracia, nada más. Así que los pecados que en un momento veamos que aparentemente no son juzgados por Dios en esta vida, van a ser juzgados por Dios en ese momento. Ahora, ¿hay evidencia de que muchas veces Dios hace juicio en esta vida? Claro, ahí lo tenemos en la Biblia, registros bíblicos, tanto de los creyentes, como en el caso de Ananías y Zafira, como de los no creyentes, en el caso de aquel hombre que fue comido de gusanos, que está en el libro de los Hechos. Y ese comido de gusanos fue por mano de Dios, porque vino un ángel y lo tocó. Así dice la Biblia. Nos queda un minuto. Voy a reabrir otra reunión para que sigamos. Un segundito.